del cooperativismo, y en ese ciclo hemos denominado la actividad de hoy las transformaciones en el mundo del trabajo y su impacto en las relaciones laborales en Uruguay. Vamos a hacer las presentaciones, pero vamos a darle la apertura a nuestra presidenta Alicia Maray. Bueno, nuevamente, hola a todas y todos, bienvenidos. Y creo que bueno, lo que decimos siempre, estas actividades nos desafían, pero a su vez, una vez que finalizan, a todos nos dejan cosas para pensar y cómo seguir adelante, principalmente en este momento tan cambiante y que en donde todos tenemos muchísima incertidumbre cómo seguir. En un mundo que ya venía cambiando en el ambiente de trabajo, digo, y eso pero que sin embargo esta situación de pandemia también genera un plus en ese cambio y genera también un plus en la preocupación, la incertidumbre y la búsqueda de formas y salidas. Simplemente, nuevamente, darles la bienvenida y agradecer a nuestro invitado presencial, pero también a nuestro invitado virtual, digo, porque no podía estar presente Lutano, y bueno, pero sí quería estar, más allá de que no pudiera estar presente, quería participar de la actividad, y bueno, después Julio les va a contar cómo fue que pudimos coordinar la participación de Lutano. Así que arranquemos. Bien, gracias Alicia. Bueno, para nosotros es un gusto recibir a Rodrigo Filgueira, ya casi un amigo de la casa, porque hemos tenido varias actividades con él. Rodrigo Filgueira Prates, nacido en Uruguay en 1973, es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, trabaja desde 1994 en temas vinculados a conectividad, internet, web y formación a distancia. En 1997 se integra a la Organización Internacional del Trabajo, trabajando en Sinterfor, un programa dedicado al desarrollo de la formación profesional en América Latina y el Caribe. Entre 2010 y 2012 trabajó para el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, qué lindo lugar, diseñando, desarrollando y dictando formación en temas de tecnologías aplicadas a la formación y de innovación pedagógica. Desde su regreso a Uruguay, tiene a cargo el área de innovación tecnológica y metodológica de la formación profesional, apoya además los procesos internos de gestión de conocimiento y formación a distancia. Actualmente ocupa el cargo de oficial de tecnologías aplicadas al aprendizaje. Es un área que abarca la perspectiva tradicional de la tecnología educativa, pero con énfasis en analizar las implicancias pedagógicas y metodológicas que las tecnologías traen. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo el flor, como dicen. Sí. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación, otra vez. Contarles un poquito, voy a entrar en una presentación ahora, contarles un poquito dónde creo que algo de lo que les puedo contar, efectivamente, llega hasta la puerta de las preguntas que vienen después sobre relaciones laborales. Yo no soy un experto en relaciones laborales, nosotros lo que estamos tratando de entender es este cambio tecnológico, ¿sí? ¿Qué es lo que está demandando en términos de competencias, de nuevas competencias para el trabajo, ¿sí? Y de nuevas formas de organización del trabajo, ¿sí? Y es en ese espacio donde hay una discusión bastante más amplia después sobre cómo se regulan esas nuevas formas de organizar el trabajo, ¿sí? Que es donde yo efectivamente les voy a dejar en la puerta. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos pasar al... Saludos a todos los participantes, no reconozco, estuve en el 2018. Pues. 2018 en Cooperativa Magisterial. Exactamente, no sé si hay gente repetida. Algunos probablemente sí. Bueno, entonces, saludos a los conocidos y a los no conocidos también. No sé si podemos ir pasando en la presentación. ¿Es eso? Debería ser eso. Sí, porque hay dos. Lo único que... No está compartiendo ahora. Un momentito que tenemos un pequeño problemita técnico.
Es esta, ¿verdad? Es esa. Ah, bueno, hay dos, vi que había dos abiertas. Sí, por eso. La que dice dos, debería ser. La tengo. Lo único que la tenés que ver acá. ¿La tengo que mirar ahí? Te la acerco. ¿Ahí la primera? Sí. Porque No, me acordé. los lentes no están de casualidad. No los uso Ahí está. por moda, digamos. Sí. Es una tendencia. Ah, excelente. No sé si se va. Muchísimas gracias. A ver, los compañeros, si ven ¿Están viendo la presentación. No, ese es el... ¿No? No, ¿Sí? sí, ok. Sí, se ve, sí. Perfecto. El futuro del trabajo. El futuro del trabajo y el trabajo del futuro 2, en realidad, y Ahí no está. Sí, 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 está bien. la secuencia de la película de Volver al Futuro 1, 2 y 3. La idea, pasa que es el mismo título que usé en el 2018. Y lo que voy a tratar de recorrer ahora es una visión posiblemente un poco más cautelosa, cauta, con respecto a lo que hablamos en el 2018. Para los que no conocen Sinterfor, Sinterfor es un programa, ya una oficina estable de UIT en América Latina y el Caribe que se dedica a articular cooperación horizontal entre instituciones de formación profesional. Nuestro trabajo en realidad es promover cooperación horizontal y agregar elementos de innovación cuando a veces la realidad del día a día de las instituciones no lo permite, o no lo trabajamos en toda la región, con algunos países fuera de la región también, y también A ver. Ahí parece que... ¿Sí? Ok. Entonces, pasando a lo que... Voy a hacer una recorrida corta sobre lo que vimos, lo que conversamos en el 2018, porque contextualiza lo que voy a conversar después. Desde hace un buen tiempo, ¿sí?, tenemos una presión bastante importante, con una perspectiva muy tecnologicista, de que el futuro del trabajo es un escenario complicado en términos de reemplazo, de obsolescencia de ocupaciones y pérdida de empleo, desempleo masivo y demás. Uno de los elementos clave de esa historia es un documento, una investigación que hacen un señor Frey y otro Osborne, juntos, ¿no?, de la Universidad de Cambridge, creo que es, donde ellos establecen, ¿sí?, que la probabilidad de que una ocupación sea reemplazada por tecnología en un periodo de 10 a 20 años. ¿Sí? Ese documento arroja que la ocupación con mayor riesgo, ¿sí?, de ser reemplazada son los telemarketers, la gente que hace venta por teléfono. ¿Sí? La ocupación con menos riesgo, estamos hablando de una categorización de empleos del Reino Unido, digamos, pero es de terapeuta recreativo. ¿Sí? Los educadores en general caen siempre bien lejos de la posibilidad de ser automatizados. Los árbitros de fútbol no, y de deportivos no, son fácilmente reemplazables. Están tratando, pero en realidad ahora los que están en la garita, ¿no?, tampoco funcionan. Los modelos, aunque parezca mentira, la gente que trabaja haciendo fotografía y modelaje para televisión y propaganda, tiene un alto riesgo de ser reemplazado por tecnología digital. ¿Sí? Lo digital está comenzando a verse muy real. Y así seguimos, auxiliares de contabilidad. Lo que pasó con esto es que ellos llegan al resultado de que en el mundo desarrollado el 47% de las ocupaciones podrían reemplazarse tecnológicamente en 10 a 20 años. Y eso disparó una locura de, bueno, hay que comenzar a atender este tema porque en realidad vamos a tener serios problemas, ¿no? Nos vimos con bombardeados, no sé si lo recuerdan, el periodo que va entre el 2013, 2012 al 2019 hasta ahora, en realidad. Cambiamos la ansiedad por el COVID ahora, pero noticias de este tipo, ¿no? Foxconn reemplaza a 60.000 trabajadores por robots. Adidas se lleva por primera vez una fábrica a Alemania, o sea, donde el factor trabajo deja de ser relevante en términos de costo. ¿Sí? Y en realidad porque la fábrica es completamente automatizada. No solo pasa por robots, pasa porque aparecen máquinas, ¿no?, que con inteligencia artificial comienzan a hacer el trabajo que
hasta cierto punto podían hacer solo los médicos. Y frente a esta secuencia de noticias, lo único que nos queda es una cosa medio Terminator, ¿no? Hay, inclusive, no sé si ven la foto que está en el medio, no sé si ustedes la pueden ver ahí. La foto que está en el medio es sacada de una película, es sacada de un robot que viene a eliminarnos a todos, ¿no? O sea, no sé si la ven ahí. Sí, sí. El trabajo gráfico que se hizo para hacer esa foto es efectivamente lo digo. Entonces había una narrativa, se construyó una narrativa alrededor de esto, tratando de llevar una cosa que sí era muy importante en el cual se desarrollaba, y era efectivamente una enorme falta de fuerza de trabajo que pudiera trabajar en estos procesos. Ahora, eso de alguna manera lo comenzamos a absorber y sentirnos todos impactados. Entonces, lo que quiero ver hoy es un poco esa diferencia entre aquel tiempo y ahora. En el 2018 esta era un poco la sensación, ¿no? El agua al cuello, y el peligro que ya como que nos habíamos enterado tarde del peligro. La ansiedad de dónde venía. Y había en esta narrativa de la inteligencia artificial y los robots reemplazan el empleo, lo que tenemos es niveles de desempleo sin precedentes, automáticamente lo que tenemos es niveles de conflictividad social y ainda más bien complicados, ¿no? Entonces, había una narrativa construida para urgir a todos los actores a comenzar a trabajar en esta dirección y a invertir en esta dirección. Ya en el 2018, cuando lo conversamos, le dimos una mirada que la inteligencia artificial requiere, por una parte, entrenamiento y entornos predecibles. Esto es una cuestión técnica, pero ya en aquel tiempo había algunos elementos que sugerían que el avance de la inteligencia artificial iba a tener sus limitaciones, ¿sí? O que la velocidad con la que se proponía encontrar soluciones tenía dificultades, ¿sí? Yo el ejemplo que ponía tiene que ver con las dos fotos que están ahí. En la foto de arriba ustedes tienen, creo que es un Volvo aprendiendo a manejar en San Francisco, ¿no? Un Volvo que maneja solo en San Francisco y lo están entrenando para que aprenda a manejarse solo. Y la foto que está abajo es un 500 en Nápoles, tratando de una persona tratando de salir de una situación. Y a eso nos referíamos con el tema de entornos predecibles. Cuando uno maneja en espacios y lugares donde las reglas son respetadas, sobre un entorno predecible para el auto que se tiene que manejar solo. Cuando uno se encuentra en el escenario que está abajo, después si puedo les paso el video, no hay auto que se pueda manejar solo en ese escenario. ¿Sí? Entonces ahí está el tema de entrenar la inteligencia artificial y generar entornos predecibles. Hay estrategias como el Big Data, el entrenamiento a mano y la creación de reglas. ¿Sí? A veces se simplifica un problema para que la inteligencia artificial pueda funcionar. ¿Por qué han fallado algunas de las soluciones que se pensaron para hoteles? Y porque es difícil establecer reglas cuando el cliente decide hacer lo que desea hacer con el cuarto. Entonces, la inteligencia artificial en realidad no se puede manejar en escenarios que varían de un momento a otro. ¿Sí? Aprende de situaciones anteriores. Entonces, aunque teníamos esta advertencia, no teníamos estas advertencias de que la cosa tal vez no era tan fuerte, por decirlo así, no estaba tan predeterminado el resultado del impacto de la tecnología en el trabajo, no dejamos de sentir esa presión, ¿sí? Y entonces hubo que profundizar un poco más. Entonces, la primera cosa es hacer una mirada más detenida para ver qué pasó antes y qué de hecho está pasando ahora. Ahora no estoy hablando del COVID, estoy hablando de los últimos años. Las tres fotos que tienen a la derecha son momentos de revolución tecnológica, ¿sí? La industrialización de las cadenas de montaje, la aparición de computadoras, mainframe, la mecanización de la agricultura, ¿sí? Son todos momentos donde aparecieron revoluciones tecnológicas y a pesar de lo cual el empleo no desapareció, ¿sí? Entonces ahí hay una pregunta para hacerse, digamos. Entonces, ¿por qué no desaparece el empleo cuando tenemos revoluciones tecnológicas? Y esa es la primera mirada que tenemos que hacer hacia atrás, y hay varias explicaciones, ¿sí? Hay varias explicaciones. Para eso, la primera y más clara es que en general el empleo y las ocupaciones tienden a transformarse con la tecnología y no a ser absolutamente reemplazadas por. Depende también del tipo de actividad. Lo otro que ocurre, y es parte del problema que tenemos, es cuando aparecen nuevas tecnologías, también aparecen nuevas ocupaciones. ¿Sí?
la gran tensión que teníamos en esta situación es que las nuevas ocupaciones que están apareciendo requieren niveles de calificación más altos que las anteriores. ¿Sí? Pero eso tampoco es nuevo. Digamos, cuando uno da una mirada a qué hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, fue una enorme inversión en educación. ¿Sí? Porque se dieron cuenta que había un salto tecnológico y que mucha gente iba a quedar afuera, y hubo una inversión fuerte en llevar a la gente a que estuviera en capacidad de apoyar el mundo del trabajo y el mercado, y apoyarse en el mercado de trabajo, o sea, ser efectivos en el mercado de trabajo. Entonces, para cuestionar, tal vez un poquito con números, ¿sí? Cuando uno mira la incorporación de robots en la industria, ¿sí? Esa gráfica que está ahí, que no sé que también la ven, ¿sí? Tiene tres series de datos. ¿Sí? La serie de datos que está más arriba es la de Alemania y refiere a la cantidad de robots que se introdujeron por cada 1000 trabajadores en un periodo que va entre el año 94 y el 2015. ¿Sí? Alemania es el país, si ven la gráfica acá, ¿sí? Alemania es el país que introduce más robots, mucho más que Estados Unidos y mucho más que Europa en general. ¿Sí? Mucho más. A pesar de lo cual, un estudio que se hizo por este autor que está acá, creo que es del año 2018 de hecho, ¿sí? No notan consecuencias en el empleo, en forma agregada. ¿Sí? Se introdujeron muchos robots, se automatizaron muchos procesos, y en Alemania no se vio que eso tuviera un efecto en el empleo en forma agregada. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la pregunta otra vez es, aquella narrativa de automatizamos y desaparece el empleo, vamos a mirarlo con cuidado. ¿Sí? El otro elemento que es importante y que eso parte de la misma narrativa es que la digitalización y la automatización de procesos agregan valor automáticamente. Uno digitaliza, inmediatamente no, pero en principio uno está haciendo una inversión segura en mejora de productividad. La gráfica que ustedes están viendo ahí indica que eso no está pasando. ¿Sí? Si se fijan, hay un pico, la gráfica va entre el año 51 y el 2014, pero si se fijan en tiempos cercanos, hay un pico que empieza más o menos a crecer, está más o menos, perdón, en el 99, pero que empieza a crecer en el año 94, 95, ¿sí? Y después del 99 comienza a bajar, y no para de bajar hasta el día de hoy. ¿Sí? Y estamos hablando de economías desarrolladas, de economías que automatizaron mucho más que nosotros. ¿Sí? Entonces, a esto se le está llamando la paradoja de la economía, de la productividad digital. ¿Sí? Por un lado, sabemos que el costo de la tecnología está bajando. Yo con el mismo dinero accedo a mucha más tecnología, más capacidad de procesamiento, mucha más capacidad de acumulación de información, a más acceso a Internet. ¿Sí? Entonces, los costos bajan. ¿Sí? Entonces, la tecnología es más barata y la adopción de la tecnología no se está viendo reflejada en mayores niveles de productividad. ¿Sí? Del trabajo. Entonces, juntando los dos anteriores, la pregunta es, de vuelta, ¿qué es lo que está pasando? La narrativa que nos contaba que hay mayor productividad con digitalización y que tenemos un riesgo puro y duro de pérdida de empleo, ¿sí? Y que es catastrófico, hay que ver, juegan otras variables. ¿Sí? Lo que de alguna manera los investigadores están diciendo es tenemos que comenzar a mirar las otras variables. La perspectiva desde la cuestión tecnológica sola no está consiguiendo explicar este fenómeno. Entonces, aunque hay mucho para investigar ahí, ¿sí? Volvemos a Frey y a Osborne. ¿Sí? Frey y Osborne no consideraron, y esa es la mayor crítica que se le hacen, no consideraron una serie de variables que influyen en el proceso que ellos mismos describían. ¿Sí? La demografía, por ejemplo. El elemento demográfico no lo manejaban, y vos te encontrás con que introducís tecnología, pero tenés, por ejemplo, en Europa, una fuerza de trabajo que ya tiene muchos años y que, de hecho, en gran medida puede que esté de salida. ¿Sí? Entonces ahí aparecieron los conceptos de upskilling y reskilling, pues, levantar el nivel de capacitación del trabajador, ¿sí? Y transformar la capacitación, o sea, la estructura o el conjunto de competencias que puede ofrecer el trabajador, ¿sí? Como solución. De vuelta, el upskilling y el reskilling, que es un concepto relevante para nuestra región, puede ir fuertemente acompañado en nuestra región
de una mirada al skilling, a pensar, seguir pensando en nuestro sistema educativo. La gran mayoría de nuestra fuerza de trabajo en los próximos 20 años no viene de gente que ya está trabajando necesariamente. Bueno, la gran mayoría sí, va a ser gente que ya está trabajando, pero vamos a tener una enorme entrada de gente joven al mercado del trabajo en los próximos 20 años. ¿Sí? Entonces, invertir ahí, digamos, como mirada hacia el futuro, ¿sí? Tiene mucho más sentido en sociedades como la nuestra o el África subsahariana, ¿sí? Que sigue creciendo en términos demográficos, que en Europa, que básicamente la gente, las sociedades y el número de gente está comenzando a desaparecer, o sea, no alcanzan las tasas de reposición. Entonces, eso es una variable que ellos no consideraron. Los otros son los costes de adaptación. Lo que ellos decían es, dentro de 20 años tenemos la tecnología para que este trabajo se haga con una herramienta tecnológica. ¿Sí? Lo que ellos no decían es, para poder implementar eso en una empresa, necesito pasar por una serie de etapas, que son costes de adaptación. Ahí hay inversión de tiempo. ¿Sí? Lo mismo con las limitaciones en las cadenas de suministro y de valor. La empresa se digitaliza, introduce procesos modernos y demás, pero todos sus proveedores no. Entonces, ¿qué valor me agrega la digitalización en ese caso? Que está limitado. ¿Sí? Entonces, esa variable juega a la hora de decidir si invierto o no invierto. Grandes empresas pueden decir, no, yo agarro a mis proveedores, ¿sí? Y los ayudo a digitalizarse. Pero en la matriz productiva que tenemos nosotros, donde el 95% son pequeñas y medianas empresas, el 97% son pequeñas y medianas empresas en América Latina, ese juego está por verse, ¿no? Entonces, y después la relevancia, ¿no? La relevancia del cambio dependiendo del sector y del desarrollo de cada economía del país. Tampoco lo consideran, ¿sí? Y para ser justo, Freddy Osborne, cuando termina su paper, dice, nosotros no estamos considerando todas esas variables, nosotros solo estamos discutiendo si la tecnología va a estar en capacidad de sustituir ese empleo. La culpa no es de ellos, la culpa es de la gente que tomó el paper y dijo, catástrofe, ¿sí? Agoreros de la destrucción. ¿No? Hay algo de eso. Freddy y Osborne fueron bastante claros, ¿sí? Nosotros no estamos preguntando por dimensiones de la economía, de la sociedad y demás. Es una cuestión exclusivamente tecnológica. Y tan duro fue, tanto impacto tuvo esto que la OPP hizo un estudio similar, la Universidad de Montevideo hizo su similar, y varios en América Latina también hicieron estudios similares, invirtieron bastante tiempo y esfuerzo en hacer eso cuando en realidad parte de la pregunta es, no tenemos que mirar a las otras variables. Las otras variables eventualmente son mucho más relevantes para nosotros. ¿Sí? La OIT, ya en el 2018, cuando yo les hacía esta presentación, porque esta es la idea de ahí, consideraba que todos estos factores son elementos que están en juego para decidir si vamos a digitalizarnos o no y cómo se va a reconfigurar el futuro mercado de trabajo. ¿Sí? Y ahí está el tema demográfico, sí está el tema tecnológico, pero es uno más. ¿Sí? Sí está el tema de desarrollo productivo, o sea, cómo nos planteamos los planes de desarrollo productivo, si hay políticas o no hay políticas, ¿sí? A nivel nacional, y las nuevas estructuras empresariales. ¿Sí? Y ahí es lo que les decía hace un rato, hay un tema de cómo yo organizo la fuerza de trabajo alrededor de procesos nuevos. ¿Sí? ¿Es factible pensarlo de la forma que lo pensábamos siempre? No lo sé. Tenemos, en este momento tenemos de hecho gente discutiendo eso en el Parlamento. Y hay posiciones muy desencontradas. Pero lo cierto es que hay un empuje por cierto tipo de modalidad, ¿sí? Y hay una resistencia, ¿no? Lo decía Newton, natural y por lo menos de la misma medida a ese tipo de movidas. La pregunta igual subsiste en términos técnicos. Hay modelos, yo no tengo respuesta, existen modelos de producción, modelos de organización del trabajo que permiten organizaciones pasadas. Está por verse. Está por verse. Ahí hay que ver si no es un caballo de Troya. ¿Sí? Porque hay movidas que tienen que ver con justamente la flexibilización del mercado de trabajo. Y las excusas tecnológicas, las excusas de proceso. Pero la pregunta en términos técnicos subsiste. ¿Es factible hacerlo? ¿Sí? ¿Podemos alcanzar mejor productividad si no nos organizamos diferente? Está planteada. Entonces, volviendo a la paradoja de la productividad digital, ¿se acuerdan que teníamos un pico en los años 90 de productividad? ¿Sí? Donde vemos que aparecen nuevas tecnologías, todos se acuerdan del sufrimiento con Windows 95. ¿No? Sí. Es curioso, pero Windows 95 es el año donde comienza el pico.
y es porque hay un abaratamiento enorme en el acceso al hardware, al software, porque Windows todo el mundo lo clonaba, y antes te dejaba clonarlo sin problema. ¿Sí? Y era una herramienta de productividad de oficina increíble comparado con lo que existía. O sea, hay un pico de productividad. Hay otros elementos como las planillas de cálculo, ¿sí? El tiempo que se pasaba la gente controlando que los números estuvieran bien y la cantidad de gente que tenía que dedicarse a eso. La acumulación y búsqueda de información. ¿Sí? Yo recuerdo acá mismo, un amigo mío abogado diciendo, lo que pasa es que tengo una página web que entro a buscar las cuestiones que están en el Parlamento, las nuevas leyes, y como están, yo puedo leer eso, no tengo que ir al libro. No tengo que ir al libro y buscarlo dentro del libro a ver dónde era que estaba. ¿No? Lo que dice la teoría actual es que esos fueron lo que se llama, en inglés le dicen la fruta que cuelga abajo, ¿no? La low hanging fruit, la fruta que es fácil de agarrar de la digitalización. ¿Sí? Mejoramos sobre procesos que ya existían, mejoramos velocidad, mejoramos tiempo de respuesta, mejoramos calidad, ¿sí? Con todas estas herramientas. ¿Sí? Entonces, no cambiamos el proceso, pero mejoramos en términos de productividad. ¿Sí? Ahora, lo que están yendo a explicar en este momento por qué en las economías desarrolladas, a pesar de que la digitalización es cada vez más barata, ¿sí? No hay buena tecnología. Y lo que dicen es se terminó la posibilidad de cosechar la fruta que está abajo. ¿Sí? Ya no se agotamos, agotamos la fruta que está abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para aprovechar las nuevas tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿sí? Necesito pensar en cambiar la forma en que me organizo. ¿Sí? Y los ejemplos son, tengo un ejemplo puntual de un caso acá en Montevideo, una empresa que se dedica a la marroquinería. ¿Sí? Vende, hace regalos empresariales y demás. Importa de China, ¿no? Comenzó con, no, tenía la tecnología para comunicarse por correo electrónico, ahora no lo podía haber importado de China antes. Escribe sus presupuestos, los tiene estandarizados, entonces elige uno del tres y los manda. Antes tenía que sentarse escribiendo una máquina. Avanzando muchísimo. Y en un momento dado dicen, bueno, vamos a comenzar a vender online. Queremos vender online. Entonces, cuando se inscriben en las diversas plataformas, las plataformas le dicen, sí, bueno, pero necesito que tengas un sistema de stock que me avise automáticamente qué producto tenés y qué producto no tenés, porque yo no estoy vendiendo productos que no saben. Bueno, pues yo no tengo sistema de stock, pero tengo anotado una planilla Excel dentro de mi computadora. ¿Sí? Y no tengo una persona que controle el stock. Cuando tengo tiempo libre voy a controlar el stock y lo hago cada un mes. No, ahora lo tenés que tener en tiempo real. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo típico, digamos, donde la tecnología te lleva hasta cierto punto y si querés seguir, necesitas comenzar a cambiar tu forma de trabajo. Hay un ejemplo puntual. En Brasil, el SENAI, que es la gran institución que se dedica a la formación en el área industrial, salió hace unos años a hacer la implantación de sistemas Lean, que se llaman industriales, que son basados en datos, sensores y demás, para pequeñas y medianas empresas del área industrial. Bueno, se encontraron que la gente los recibía de brazos abiertos, pero después nadie les hacía la demanda de consultoría de verdad. Y cuando fueron a averiguar qué pasaba, encontraron que en realidad las empresas no tenían acumulación de datos, no tenían sistemas que tuvieran las líneas de montaje, ¿sí? Acumulando los datos y después sistematizándolos en algún lugar, todos elementos que eran necesarios para que después uno pudiera decidir producir Lean, que era decidir cuándo produzco y cuándo para la máquina. ¿Sí? En términos de la marca. Y obviamente tenía que tener una herramienta que estuviera leyendo mi demanda. Entonces, ahora la SENAI está implementando un proyecto que se llama Brasil Productivo. ¿Sí? Y Brasil Productivo no pretende instalar tecnología, pretende mejorar los procesos en las pequeñas empresas. Entonces, bueno, hasta que no hagamos este cambio, en realidad, la otra parte va a estar difícil. Faltan ingredientes para esa comida. O sea, estamos en una etapa anterior de desarrollo, por decirlo así, exactamente. Y yo creo que uno de los ejemplos en educación, yo estoy trabajando en términos de tecnologías aplicadas a la formación. Ese Zoom, digamos, cuando mi hija me quiere matar, cuando le digo que tiene que ir a clase de Zoom, porque a veces tiene 6 horas revistas de Zoom. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de otro proceso, el viejo proceso de me siento y doy clase. ¿Sí? Que ya era malo, porque la gente se dormía en clase. ¿Sí? Es mucho peor con tecnología agregada. ¿Sí? Ahora, esa misma tecnología, con un diseño diferente de la formación o de la educación,
puede ser terriblemente efectivo, decidiendo cuándo vale la pena estar en línea, cuándo vale la pena estar presencial, cuándo vale la pena ser sincrónico, cuándo no. ¿Sí? Es otra vez, el proceso, en este caso, es como diseño la educación, como diseño la formación. La tecnología, hay una frase muy buena que decía, la tecnología te lleva más rápido a donde esté yendo, pero si estás yendo en la dirección incorrecta también. ¿No? No tiene intención la tecnología, la intención está en el proceso. Digamos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el quid del asunto. Digamos. Estamos en un punto donde tenemos que pensar primero nuestros procesos y no hacer un gasto tecnológico innecesario, ¿no? Entonces, el quid del asunto es la nueva organización del trabajo y demanda de competencias. El resumen es, para aprovechar las tecnologías de los años 90, ¿sí? Igual necesita instalar procesos. ¿Sí? Igual, para aprovecharla de los años 90, porque estamos hablando del 90, en 2000 y pico ya tenemos comercio electrónico. ¿Sí? Ahora, si yo quiero además aprovechar inteligencia artificial, formas de medir mi mercado, ajustar a demanda, producir diversidad de productos, no solo uno, ¿sí? Ajustarme a esos nuevos escenarios, necesito aprovechar las tecnologías actuales, pero necesito sobre todo acumular datos sobre mi propio proceso, introducir nuevos procesos de gestión marca de producción. Eso es un poco la línea. Acá tenemos los dos modelos. Traté de representarlos en un gráfico, en dos gráficos, y después me di cuenta, no sé si lo ven ahí, después me di cuenta en realidad que la gente que está arriba, en el gráfico ese todo precioso, gente parada arriba de celulares y demás, podría estar con la tecnología haciendo el mismo trabajo que el señor está haciendo abajo. ¿Sí? O sea, yo podría con tecnología estar haciendo un proceso antiguo. El gráfico que está arriba no me dice que efectivamente yo innové en términos de proceso. ¿Sí? Entonces, lo que sugeriría es no tomen tan en cuenta los gráficos, o en todo caso tomen en cuenta para acordarse de esto. Digamos que lo que está arriba, que parece muy tecnológico, podría estar replicando un proceso antiguo, ¿no? Hay una empresa alemana que se llama SAP, que produce sistemas de gestión empresarial, y una de las quejas principales que ellos tienen es que cuando se encuentran con empresas que vienen del siglo XX, los obligan a ajustar su sistema a procesos que son ineficientes. ¿Sí? O sea, ellos tienen que comenzar a modificar su propio producto para contemplar procesos que en realidad no deberían estar ahí, ¿no? Eso es un ejemplo típico cuando se trata de automatizar el sector público, por ejemplo, ¿no? Es que uno tiene un camino burocrático que tiene que pasar por 18 escritorios con sus respectivos sellos. Sí, bueno, ahora en realidad esos puestos fueron creados originalmente con un criterio funcional. Había que pasar porque había una persona que tenía que efectivamente chequear un aspecto del problema. Hoy día podría pasar prácticamente de una punta a la otra en 3 pasos o en 5 pasos. ¿Sí? El sistema va a exigir en primera instancia que el sistema, como está establecido, diciendo a las personas, va a demandar en primera instancia que se respete el sistema anterior. Se va a pedir tecnología para replicar un modelo anterior, ¿no? Y eso lo vemos todo el tiempo. La situación en América Latina y en Uruguay es que la productividad, esto no es en principio un problema nuevo para la región. ¿Sí? La gráfica que está ahí indica los niveles de productividad de América Latina, que como verán es chata. ¿Sí? El crecimiento en productividad en América Latina es casi nulo desde los años 80 por lo menos. ¿Sí? Lo que está arriba es el crecimiento de los países asiáticos. ¿Sí? En el mismo periodo, el crecimiento en términos de productividad. A pesar de ello, si uno mira los cambios de productividad en América Latina entre 2007 y 2017 comparados con los de la OCDE, ¿sí? Uno ve que América Latina pasó de 38,3 al 36,8. No hubo casi cambio en productividad entre América Latina y la OCDE. ¿Sí? Uruguay sí. Uruguay pasó del 39,7 al 50,8. Uruguay frente a la OCDE ganó 10 puntos. Se acercó, por decir así, 10 puntos en términos de productividad. Es un escenario bastante más interesante que el de América Latina en general, pero que igual está lejísimo, ¿no? Igual está lejísimo. Además hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de 2017, la productividad de la OCDE está representada por aquellos países donde la productividad viene cayendo. O sea que nosotros nos acercamos mientras ellos venían cayendo. ¿Sí? Entonces no es un efecto tan imponente como parece ser mi punto.
Lo que les decía hace un rato, que me parece que vale la pena tener en cuenta, en Uruguay en el 2050 vamos a tener 22% de adultos mayores, ¿sí? Pero tenemos, como lo marca la gráfica esta, en América Latina en general, y en Uruguay debe ser un poquito menor, igual un bono de crecimiento poblacional. La pregunta es qué hacemos con eso, digamos, si se nos vuelve un problema, ¿sí? O si lo aprovechamos efectivamente para generar las habilidades y las competencias que se inserten en este mundo. Rodrigo, ¿hay cuentas el factor migratorio también? Bueno, el factor migratorio hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera sí, pero es interesante, Uruguay se está volviendo un país de migración hacia adentro también, ¿no? Es curioso, pero en la región eso está comenzando a pasar. Sí, el bono demográfico es de nacidos. Es de nacidos, no tenés el número de gente que perdiste. No. Ni los que entraron tampoco. Y tampoco los que entraron, ¿no? Pero lo que te diría que trata de reflejar este gráfico, si lo entiendo bien, porque lo tomé de la publicación de otro colega, lo que trata de reflejar es que el mundo en general viene caído, ¿sí? O sea, ¿quién va a estar proveyendo fuerza y mano de obra y, vamos a ser capital humano para los procesos productivos? Va a ser el África subsahariana y hasta el 2050 americana. Porque India viene con un proceso parecido, pero que viene cayendo, China viene cayendo, digamos, y Europa de Estados Unidos, ni hablar, digamos. Entonces, hay una posibilidad con estrategias de inserción emergente y productivas que aprovechen el capital, pero parece que desarrollamos. Lo que ocurre también, que no sé si lo dejé, me parece que es importante mencionarlo. No lo mencioné acá. Uno tiende, y las publicaciones en décadas pasadas y los estudios tendían a cargar mucho las tintas sobre la capacidad o no del trabajador de planta, ¿sí? O de la gente que está en la primera línea de la producción. El Banco Mundial sacó 2 estudios muy interesantes sobre América Latina donde dice que en gran medida el problema de modificación de los procesos de trabajo está en los mandos medios y altos. Que las gerencias, ¿sí? Y las propiedades de las empresas en América Latina son muy poco innovadoras. No tienden a buscar riesgo, no arriesgan, y tienen un modelo de producción que en general no tiende a promover justamente los modelos que están haciendo para la producción. ¿No? Entonces, digo que me parece importante porque hay un rol, digamos, yo puedo tener una fuerza de trabajo muy calificada que si los elementos decisorios no arriesgan, no invierten, no se la juegan y no tienen visión, el proceso no cambia, no importa si tengo la fuerza adecuada. Son, entiendo, una serie de elementos bastante sueltos, pero yo llegaría hasta ahí. Cómo esto después impacta en el tema de las relaciones laborales, me excede. Porque tengo opiniones personales. Bien, daríamos entonces un pequeño espacio de algún comentario, alguna pregunta concreta para esta presentación de Rodrigo que mucho agradecemos. En realidad nos plantea un panorama muy incierto, lógicamente, con algunas líneas de salida interesantes, porque son caminos que hay que tomar, que no son fáciles. Tenemos algunas experiencias justamente de inversiones que después terminan con dificultades, incluso en este momento alguna cooperativa del sistema agrario está con mucha dificultad, entonces es una inversión y no se cumplieron las hipótesis sobre las cuales se pensaba. Concretamente estamos hablando de Calcar, que justamente es una inversión muy importante y no llegó a tener después el volumen de ingreso de leche para poner en funcionamiento toda esa tecnología, esa inversión importante, y generó un problema que es muy importante. No sé, digo, si hay alguno de los compañeros que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, Walter Suárez. Sí, hola. Bienvenido, señor Filgueiras. Muy interesante todo lo que nos ha contado. A mí me quedó
me quedó una pregunta, no sé si me perdí la explicación, porque a veces se me entrecorta un poquito y el volumen está un poquito bajo, pero me interesaba lo de esta experiencia, digamos, en Alemania, cómo se ha automatizado tanto y sin embargo, aparentemente la ocupación, los puestos de trabajo, etcétera, como que no variaron como supuestamente está pasando en otros lugares, ¿no? Entonces, si es que me lo perdí o si me podía dar algún detallecito más cortito, pero simplemente es una gran curiosidad que me quedó. Gracias. Yo agradezco la pregunta porque me deja meterme un poquito en el tema de las relaciones laborales. El paper concluye que el rol de las asociaciones de empresarios y de los sindicatos fue central para, por ejemplo, recapacitar a la gente que quedaba por fuera de eso, acuerdos donde efectivamente había cuidado en sostener el empleo, ¿sí? Lo que no pasó es que cuando una función desaparecía, ¿sí?, se mantuviera. Ahí había un problema de productividad. Mantener una función o un puesto que efectivamente ya no era necesario, no tenía sentido. Entonces, cuando la persona se reformulaba en su puesto y se capacitaba para otro puesto, se jubilaba, ahí sí se veía que la demanda de empleo de las empresas bajaba, ¿sí? ¿Qué pasó? Creció el sector servicios y gran parte de la demanda de empleo que iba a parar el sector industrial se movió hacia servicios. Entonces, el número de digamos, la idea de bajo impacto en el desempleo esconde otro, y es que se movió, ¿no? El empleo se movió de un sector a otro, o de un sector a varios, digamos, donde sabemos sí que las condiciones de trabajo, ¿sí?, son peores que en el sector industria, en Alemania, por ejemplo. Entonces, sí hay un debilitamiento de la calidad del empleo en ese proceso, ¿sí? Sí existe ese problema. Pero el argumento de la gente que escribe el paper lo atribuye fundamentalmente a un muy buen tripartismo, de hecho. O sea, no solo me permitiste hablar del tema, sino que además puedo hablar del tripartismo de la OIT. O sea, que estoy loco de la vida. Muchas gracias. El tripartismo que ahora apunta a ser 3+1. Que ahora apunta a ser 3+1. Hay que meter, siempre hay que meter. Bien, no sé si alguno de los compañeros que están conectados tienen algún comentario, alguna pregunta. De lo contrario, seguiríamos con el audio que nos pudo mandar el doctor Nelson Lutanó. Seguramente muchos de ustedes lo conocen en estos momentos y muy a su pesar, y por supuesto también nosotros deseamos una pronta recuperación. Está con un problema de salud a nivel de la vista, pero no quisimos, y él tampoco quiso estar ausente en este momento, y por lo tanto nos mandó una serie de comentarios que queremos compartir con ustedes a continuación. El doctor Nelson Lutanó es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 1986, es profesor adjunto grado 3 interino en las materias de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2 y Teoría de las Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Desde 1985 hasta el 2009 se desempeñó como asesor en la Dirección Nacional de Trabajo. Desde 2009 hasta enero de 2015 fue subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En febrero del 2015 fue ministro de Trabajo y Seguridad Social. En marzo de 2016 hasta el 29 de febrero de este año, nuevamente como subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y acá no lo dice, pero integra el grupo asesor que está trabajando en el tema de cómo se visualiza la seguridad laboral del futuro. Es un elemento importante. Además, es autor de libros como La jurisdicción del trabajo, Los consejos de salarios, Trabajo doméstico y más de 70 artículos en libros y revistas de su especialidad. Así que vamos a escuchar el primer tramo de lo que Nelson nos decía acerca de cómo visualiza esta nueva realidad.
Bueno, buenos días para todos, o buenas tardes, porque perdonen que es un audio. Me hubiese gustado estar con ustedes, pero bueno, algunos motivos de salud hacen que me sea imposible estar junto a ustedes.